Antes de entrar a nuestro comentario principal, quiero una reflexión que hice ayer mientras estaba en el salón de profesores de la UAS. Veía los debates en la Cámara de Diputados y veía el diputado Miguel Bogar, que tomó un turno de ponencia y hablaba sobre pidiendo que le incorporaran en el presupuesto unos fondos para unas canchas en la Caoba y en la Altagracia. El diputado es de Santo Domingo Este. Y yo me puse a reflexionar tantas veces que en este país se acusa al representante, legislador, diputado, senador, de que hace cosas que no son las que la población espera, que son la parte de la ley de legislar. Pero yo me pregunto, si nosotros tuviésemos un ministro de deporte que esté pendiente de las cosas que se necesitan en las barriadas, ¿qué necesidad tendría un diputado de tomar un turno de ponencia para pedir que le coloquen fondos en el presupuesto para arreglar esas canchas? Señores, los barrios, esas instalaciones deportivas, es una inversión para bajar los niveles de criminalidad, los niveles de delincuencia. Desde siempre se ha dicho que el deporte es una herramienta fundamental para bajar los niveles de delincuencia, pero lo penoso es que un legislador tenga que ocupar su tiempo para pedirle al ministro de Deporte de que se encargue de unos play y unas canchas que deberían estar dentro de sus propias funciones de rehabilitarla y mantenerla siempre, vamos a decir, arreglada, para que los jóvenes de esas comunidades puedan desarrollarse en un ambiente sano. Ojalá que le pongan atención a eso que yo vi ayer, esa petición que hizo el diputado Miguel Bogar en el hemiciclo. Señores, yo estuve como viceministro de Interior y Policía, precisamente coordinando lo que se llama el COBA, Control de Bebidas Alcohólicas. El PRM tiene todas las posibilidades de darle legalidad a todos esos programas. Hay que decir que los programas de la seguridad democrática se iniciaron bajo el ministerio de Franklin Almeida Rancier. Y yo recuerdo que siendo viceministro fui entrevistado por la misma Faride, y como ellos en la oposición relajaban todo, todo era una chabacanería, siempre sentí en esa entrevista como que les restaba mérito al esfuerzo que se hacía para tratar de regularizar a este país en términos del control de bebida alcohólica, de los tiempos, de los decibeles. Indiscutiblemente que la política en la República Dominicana avanza muy poco. ¿Por qué? Porque siempre se quiere jugar a ese tipo de comportamiento. El problema de la República Dominicana es que la política es algo que es permanente. La gente no entiende lo que son políticas públicas, políticas partidarias y lo que son temas electorales. Si no, todo lo quieren relajar, todo quieren buscar un sinsentido. Y en ese sentido, lo que pasó en Boca Chica, señores, ahí hay un problema de fondo, y es que esos programas operan bajo un decreto, y un decreto no puede bajo ninguna circunstancia limitar derechos fundamentales. Y es penoso que Faride, haya sido senadora, que conozca todo esto, conozca la Constitución, el PRM que tiene mayoría, no se han dado la oportunidad de crear una ley que regule todo este tipo de situaciones y que esté conectada con la Constitución de la República, con el tema de los derechos fundamentales. Lo que quiere decir que tiene que ser una ley orgánica, porque va a regular derechos fundamentales. El libre tránsito es un derecho fundamental. Entonces, ahí es que está el gran problema del asunto. No se puede, bajo ninguna circunstancia, desde el Ministerio de Interior y Policía, hacer una labor apegada a la legalidad mientras eso no esté revestido de una ley orgánica que le permita al incumbente de dicho ministerio poder llevar todas esas acciones apegado a la ley. El Estado Dominicano en el 2010 cambió. Y hay que decir que esa Constitución, hija del presidente Leonel Fernández, transformó esa Constitución, que era un pedazo de papel, como decía Joaquín Balaguer citando a Ferdinand Lasalle, y hablaba de eso partiendo de que no tenía garra, era un texto político, pero la Constitución del 2010 no es solamente un texto político, sino que es un texto jurídico. Y hoy el derecho constitucional se enseña
en las universidades, no como parte del programa de ciencia política, no, sino como parte de derecho, de la carrera de derecho. ¿Por qué? Porque el derecho constitucional es un derecho. ¿Por qué? Porque regula derechos fundamentales. Entonces, si realmente existe la voluntad de llevar a este país a que se pueda vivir similar a sociedades avanzadas, donde la gente entienda que no puede beber en cualquier sitio, que no puede tener bebida dentro de su vehículo, que tiene que tener unos decibeles cuando escucha música adecuados, adaptados a lo que el oído humano puede escuchar. En definitiva, probablemente no queremos ser, o no quisiéramos ser un país escandinavo, de esos países de allá de la península, allá en la parte norte de Europa, Escandinavia. Pero sí que probablemente una Costa Rica o un país, vamos a decir, centroamericano, que pueda tener niveles de decencia en las relaciones. Señor, aquí todo es una gritería, todo es una bulla. La gente quiere que usted escuche su música. Hasta las iglesias. Hasta las iglesias. Cuando nosotros estuvimos al frente del COBA, allá nos llegaban todo tipo de quejas de iglesias que no dejaban dormir a la gente con su bulla. Porque también hay gente que cree que porque están hablando de Dios, entonces tienen una patente para poder subir las bocinas y hacer la bulla que yo entienda, porque es de Dios que están hablando. Entonces tenemos que vivir en un estado democrático donde la gente entienda que para vivir en civilización el hombre tuvo que ceder, tuvo que firmar un contrato social. Job lo plantea, el contrato social. Y ese contrato social lo que nos establece a nosotros es que los ciudadanos tenemos que vivir en una sociedad vivible. Y entonces, para poder vivir en una sociedad vivible, tenemos que ajustarnos a lo que dice la ley. Pero para poder aplicar esa ley, para poder aceptar esa ley en un Estado democrático y de derecho, tenemos que entender que la ley que va a regular derechos fundamentales tiene que ser una ley orgánica, no un decreto. Entonces el problema del Ministerio de Interior y Policía con esos programas que aplican es que lo aplica alrededor de un decreto, que la pirámide de Hans Kelsen no está por encima de una ley. Llévame, Fariña.